Les damos la bienvenida al podcast 239 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Me encuentran en @GumbaVictor y me acompaña el día de hoy. Por este lado, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy vamos a grabar un podcast de esos juegos que tienen fama que son súper difíciles. Cuénteme, don César, qué nos quedamos escuchando y de qué juego. Vamos a quedarnos escuchando de la banda sonora de Lies of P, la canción que se llama Let There Be Flame. www.cronicasgumba.com. En esta página encuentran tanto los podcasts como el que están escuchando el día de hoy. Ya llevamos más de 450 y también reseñas de juegos retro. El día de hoy vamos a hablar de un juego a mí me causa algo de, yo no sé, la gente dice el género Souls, pero como tal esto es un Yo género. lo clasifico como un eh, subgénero. Sí, yo también me iría más por eso. O sea, son unas mecánicas en particular que se aplican específicamente a juegos de acción en tercera persona. Correcto. Entonces, cuéntenos un poquito. Primero, ya sabemos que es Lies of P. Este juego yo lo tengo muy presente porque en su presentación llamó mucho la atención. Para quienes no sepan, y cuando hablamos del género Souls, Dark Souls, bueno, antes de él, Demon Souls, es digamos que un avance o un estilo de juego que hace o que ha ganado muchísima fama porque principalmente From Software, aunque hay varios otros desarrolladores que están tratando de seguir la misma senda, le imprimió un montón de temas o de particularidades que ahorita le pedimos a don César que nos explique cómo se aplicarían en este Lies of P. Lo llamativo aquí es que primero se llama Lies of P y mostraban a Pinocho o una versión particular, una interpretación particular de Pinocho, de la marioneta hasta que después se vuelve niño de verdad, em, metido en un juego de este estilo. Entonces cuéntenos un poquito esto, quién lo hizo, cómo se presentó. Efectivamente, este es un juego de acción y rol en tercera persona del subgénero que es conocido como Souls-like. Luego les voy a dar un poquito más de detalles qué significa exactamente que sea Souls-like. Fue desarrollado en conjunto por NeoWiz Games y Round 8 Studios y publicado por NeoWiz Games en septiembre del 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Estas empresas, les voy a hablar un poquito sobre todo del desarrollador del estudio. Ambas son empresas de Corea del Sur. El Round 8 Studios es una subsidiaria de NeoWiz Games. El, es- esta compañía solamente tiene un título previo en el que había trabajado que se llama Bless Unleash, que es un juego de rol multijugador masivo que se publicó en 2020, también de la mano de NeoWiz, y pues es uno de esos títulos que son para computadora, de rol permanentes, que son muy populares en el mercado asiático. NeoWiz, en cambio, es una compañía que tiene una larga trayectoria. Esta empresa empezó en 1997 como un proveedor de servicios de Internet especializado en juegos. Piensen que en el 97 el Internet no era muy popular, que digamos, pero pues ellos como que ofrecían el servicio especializado en juegos. En 2003 decidió también dedicarse a producir títulos, especialmente con ese enfoque que les mencionaba de juegos para PC, con un fuerte componente en línea, mucho más adelante también con microtransacciones. Resulta que cuando la gente de Round 8 Studios terminó o lanzó el Bless Unleashed, decidieron, venga, queremos hacer algo diferente.
queremos expandir nuestro portafolio. Queremos salir de este tema de los juegos de rol masivos en líneas con microtransacciones y le plantearon a NeoWiz, que era su compañía papá, que querían hacer algo raro, algo que no fuera el nicho o el mercado en el que estaban tan concentrados. A NeoWiz le pareció interesante, pero les dijo que pues que cuál era la idea particular, y Round 8 se puso a investigar en el mercado qué era lo que en ese momento era popular y también que de alguna forma le gustara al equipo de desarrolladores. Así fue que después de que lanzaron un par de ideas en las que incluyeron incluso juegos de mundo abierto y juegos de modo online pero no masivos, decidieron que lo que iban a hacer era un Souls-like, que iban a usar como referencia la obra de Carlo Collodis, Las aventuras de Pinocho. Es un libro que actualmente es parte de dominio público porque fue lanzado hace más de 100 años, es decir, se pueden utilizar el material para crear interpretaciones del mismo sin pagar ningún derecho de autor. Y luego lo que hicieron es que se pusieron a buscar dentro de diferentes épocas de la historia europea cuál sería un momento muy llamativo para ambientar el juego en ese momento. Así fue que decidieron enfocarse en un periodo entre 1871 y 1914 que se le conoce popularmente como la época bella. Y es un periodo en el que se caracteriza porque primero era un momento de relativa paz en Europa, teniendo en cuenta pues que a cada rato ellos estaban en guerra. Y si ven, el periodo se acaba justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. También es un periodo en el que se ve mucha elegancia, mucha refinamiento. Hay un poco de opulencia también. Hay muchos trajes elegantes y también nacieron nuevas formas de entretenimiento para lo que llamaban en ese momento el nuevo burgués. Estos empresarios que estaban empezando a utilizar la mano de obra de forma masiva, con máquinas de vapor, con toda esta revolución industrial, para volverse los nuevos ricos del mundo. Ya no era la aristocracia, sino eran personas que con control de capital podían darse lujos especiales que antes no existían. Entonces, si quieren darse una idea, les voy a dar una mención de algo que les pueden referenciar. Si ustedes se vieron de pronto la película Titanic, el Titanic se hundió en 1912, que es justo hacia el final de esta época bella, y viajaba de Europa hacia Norteamérica. Si ustedes se acuerdan de esas escenas dentro de esa película donde están en la cena de la parte de los ricos, ese es la ambientación de la época bella, de candelabros, de personas muy elegantemente vestidas, de vajillas muy finas y ese tipo de cosas. También en esa época era que estaba empezando a dar la transición de los carruajes a los vehículos de motor, y la razón por la que el estudio decidió elegir este periodo, según las entrevistas que consiguieron, era que el estilo visual era muy llamativo y que se habían dado cuenta que había pocos juegos en el mercado que utilizaban esa ambientación o esa época de ambientación. Este tema a mí siempre me ha llamado la atención porque es como uno de los grandes cuentistas italianos. Muchas ciudades en Italia incluso tienen el símbolo de Pinocho para los turistas, porque pues es como sus cuentos. Y a pesar de que, así como dice César, que viene de un periodo ya más elegante, los cuentos de los hermanos Grimm, que a nosotros nos llegaron mucho, sobre todo por las caricaturas, pero son bien crudos, pero también son como de 100 años antes. Igual, el cuento original, tampoco es que sea tan bonito, porque Pinocho originalmente se encuentra con asesinos y toda esta cosa, que pues eso hoy lo mete uno en cuento de niños y lo llaman al bienestar familiar. No, normalmente esas historias, el objetivo era contárselas a los niños para que los niños aprendieran algún mensaje en particular, como una advertencia importante. Hey, no se meta con este tipo de personas, no digan mentiras, pórtense bien, vayan al colegio, hagan ese tipo de cosas. Eran como historias mucho más crudas, pero con un mensaje muy claro. Correcto. Entonces esto me da mi pie precisamente para que hablemos un poquito cómo adaptan entonces estos coreanos una historia italiana del siglo XIX
a una aventura que se ve un poquito como, no sé, yo aquí veo más tecnología, máquinas y cosas así. ¿Qué nos cuentan? La verdad, la historia yo diría que es una combinación de dos cuentos por separado. Les voy a dar como esta para explicarles a qué me refiero. El gancho inicial es bastante básico. Nuestro personaje es una creación de Giuseppe Gepetto. Somos un tipo de marioneta, entre comillas, diferente, que se despierta en un 3 porque una presencia lo invoca y le pide que vaya a un hotel a ayudar a los sobrevivientes de un evento que se llama el frenesí de las marionetas. Y es que en este mundo, o al menos en esta ciudad ficticia que se llama Krat, vive, esa ciudad vive como en un tipo de línea temporal donde se descubrió un elemento, casi se podría decir que tipo mágico, que se llama ergo. Ese elemento, o esa esencia, o ese polvo, como lo quieran llamar, permitió crear marionetas con comportamientos muy avanzados, casi como si fueran robots, y que tienen una regla, una cosa que ellos llaman el convenio, que dice que no pueden atacar a los humanos. Este frenesí que acaba de ocurrir en el momento que nosotros nos despertamos fue como una rebelión masiva donde los autómatas empezaron a matar de forma indiscriminada. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay elementos de dos historias diferentes. Ya les nombré Giuseppe Gepetto, que es uno de los protagonistas de las aventuras de Pinocho, y nuestro personaje P, que se llama solamente así, P, es precisamente una creación de Giuseppe Gepetto, pero no somos la única. Esencialmente, el hombre se dedicó a crear marionetas a diestra y siniestra para trabajar normalmente, y ahí es donde veo la inspiración de otra historia, la de Yo Robot, de Isaac Asimov. En donde tenemos muchas máquinas con unos criterios, digamos que para comportarse, y hay alguna que es diferente. Exactamente. Pero en este caso no es que haya alguna referente, sino aquí como que se hizo efectivo esa rebelión que se estaba planeando. Aquí sí se manifestó. Es decir, aquí sí hubo esa diferente rebelión. Entonces digamos que esa es la premisa original. Nuestras primeras misiones son rescatar a un individuo u otro. Entonces vaya y rescate a Giuseppe Gepetto, vaya y rescate a esta otra persona. Yo tenía, perdón, una pregunta aquí ya que está hablando. En algún punto cuando miraba yo sobre este juego, me llamaba mucho la atención que la gente hablaba de diferentes finales, de conversaciones. O sea, ¿qué tipo, cómo nos van llevando la historia? ¿Es una sola o de pronto tiene ramificaciones? Es una sola, solita sola. Y pues lo que va pasando es eso, que nos van contando, llegamos allá y nos descubren y, ay, sí, miren, yo fui el que lo mandó llamar porque yo tengo una conexión con esta energía o con este objeto que se llama el ergo. Vaya y rescate a Pepito. Listo, rescate a Pepito. Ah, yo tengo un muy buen amigo, vaya y rescate a Juanito. Voy y rescato a Juanito. No se llaman ni Pepito ni Juanito, pero es que no me sé los nombres en italiano, entonces por ahora Pepito y Juanito. Ay, no, hay sobrevivientes en tal parte. Vaya a averiguar qué pasó con esos sobrevivientes. Entonces lo mandan. En cierto punto la historia se pone un poquito más interesante. De verdad le empieza a uno, oiga, no, ahora sí, vaya y averigüe por qué razón hubo este frenesí de las marionetas. Ah, ahora sí, me voy a investigar y no sé qué. Y más adelante aparece otro tema adicional, pero sucede mucho más adelante, o sea, no es el gancho inicial, sino como ya, como quien dice, hey, ya untado el dedo, untada la mano, usted ya está aquí avanzando tanto que, bueno, sí, ahora sí, le vamos a contar más cosas adicionales, porque además de ese frenesí de las marionetas, antes de que eso sucediera, hay una enfermedad que está plagando la sociedad, que se llama la enfermedad de la petrificación. Y es una enfermedad que esencialmente hace que las personas poco a poco se vuelvan ciegas y después de que se vuelven ciegas, esencialmente se vuelven de piedra, se petrifican. Y tampoco explican por qué sucedió, no sé qué, no sé qué. Uno se empieza a encontrar con personas que están sufriendo de esa enfermedad, le cuentan a uno que el hijo de Gepetto
murió de esa enfermedad y cosas por el estilo. Pero mucho, mucho más adelante, casi al final del juego, le conectan a uno esa historia y le cuentan el tema. Veo que por lo menos sí hay una narrativa. Lo que pasa es que como la base de este tipo de juegos ha sido, o el referente, han sido los juegos de From Software, y en su mayoría estos juegos tienden a no contar o no tener una narrativa como tal, sino es más tener como el contexto, y hay muchos indicios, subhistorias, tramas, escritos que de alguna manera me dejan saber qué pasa en este mundo en general, pero ya que veo que sí hay una narrativa un poco más tradicional. Sí, hay una narrativa un poquito más tradicional, pero con dos problemas. Primero, es que la información la recibimos la mayoría a través de diálogos a medida que avanzamos por los mundos, es decir, completamos un nivel o una misión o un objetivo, volvemos a nuestra base y uno de los personajes que está en esa base nos cuenta un fragmento de la historia. Ay, sí, mire, que tal cosa pasó con esta cosa, pasó esto otro, y ahora hay que ir a buscar esto, esto otro. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es lo que le mencionaba, que está muy cargada hacia el final de la aventura. Son X cantidad de capítulos, y yo diría que cuando falta como el 25-30% de los capítulos es que nos empiezan a resolver de verdad cosas. Antes nos habían dado una pistica por allí y una pistica por allá, pero no, la verdad a mí me costó mucho trabajo engancharme al principio. Y lo otro, en cuanto a los diálogos, realmente nuestro personaje es silencioso, nosotros no hablamos, pero esencialmente dan a entender que uno le está respondiendo algo a las personas. Y en varias oportunidades, dentro de la historia principal y también en algunas misiones secundarias que se puede encontrar a uno por ahí por el mapa, nos dan la opción de tomar decisiones. Y la decisión siempre es una decisión dual. ¿Decimos la verdad o decimos una mentira? Si mentimos, pues esa primero es una característica especial de nuestro personaje. Ningún otro marioneta en teoría puede mentir. Entonces esa es como la capacidad diferente que tenemos como personaje. Y lo importante acerca de estas mentiras es que si mentimos lo suficiente durante toda la historia, al final nos dan la opción de elegir un final diferente. Ok. Listo. El juego cuenta con 3 finales. No les voy a decir cómo se saca cada uno, pero para tener la opción de elegir 2 de los finales, necesitamos haber dicho durante el juego las suficientes mentiras como para recibir eso, porque la idea es que las mentiras nos van volviendo un niño de verdad, que es la capacidad que tiene nuestro personaje de ser diferente de las marionetas que existen Me en el recuerda mundo. una película inglesa de este Gervais, que él es el único que... Sí, me acuerdo cuál es, que todo el mundo tiene que decir, bueno, pero aquí es, las marionetas no pueden decir mentiras, nosotros somos una marioneta especial, nosotros podemos mentir. Entonces, le doy un ejemplo básico ahí al principio, nos dicen, ve, necesito que encuentres a mi hija. Entonces uno va y encuentra y la niña está muerta. Entonces uno recupera un juguete de la niña, una muñeca, y la lleva de regreso. Y la persona que recibe, como está ciega, le dice, ¿no te parece muy bonita mi niña? Y uno le da la opción. Uno puede decirle, no, su niña murió. O uno le puede decir mentiras y decir, sí, qué niña tan bonita. Y eso le va contando para las mentiras que al final, si dijo las suficientes, le permiten elegir un final diferente. Voy a adelantar aquí ya como habla de los finales y esto cómo le fue con el tiempo. Ok, con el tiempo. El juego me tomó unas 60 horas aproximadamente sacarle el platino, pero eso implica terminárselo al menos 2 veces, es decir, hacer 2 runs para poder sacar todos los trofeos. Pero solamente la primera vez que lo terminé fueron más o menos unas 32, 34 horitas por ahí por el estilo, haciendo todas las misiones secundarias. Ok. Ya con esto entonces me da pie para que hablemos un poquito, y aquí es donde yo creo que viene la explicación que necesitamos. No es la primera vez que hablamos de un juego que tenga este tipo de mecánicas, soul-like.
Ya en algún momento, hace ya bastante tiempo, creo que fue Sergio el que nos habló de Bloodborne. Y usted ha traído un par Sí, de veces un juego que tiene mecánicas de este estilo, pero es más de disparos, no tanto de cuerpo a cuerpo, que es el Remnant, el uno y el 2. sí, también. Entonces, Sí, pero también hemos hablado de otros juegos que sí son más de este estilo. Ahí lo tengo en las recomendaciones al final. Víctor ya no se acuerda, pero yo, porque yo siempre soy el que termina jugando ok, estas cosas. Liz, No, no he jugado ninguno de los de From porque la comunidad me parece bastante tóxica, digámoslo mm, abiertamente. Sí, tóxica o sí, gatekeeping, correcto. de eso de Ujú. que no, esto se A mí, tiene que jugar de esta forma a mí, porque si no, no lo A mí está también me jugando pasó lo bien. mismo. Cuando jugué Bloodborne, en algún momento alguien se metía y miraba qué estaba haciendo. Ay, que no, que esto así no, que por qué esta mejora, que por qué la muñeca. Yo, ay, déjeme en paz, señor. Entonces ya realmente sí, lo dejé también a un lado en gran parte por la forma como interactúa su comunidad. Pero son juegos que son famosos porque tienen una alta dificultad, pero es una dificultad que está centrada sobre todo en que no el juego te obliga de alguna manera a ir avanzando en trechos largos, enfrentándote contra jefes, principalmente eso es lo que lo hace más complicado. El juego obliga a memorizarse los patrones de esos jefes y a tener que repetir o no caer porque un golpe suele ser, pues afectar mucho al jugador. Y tiene también unas particularidades de que, pues sí te permite guardar, pero guardar trae unas consecuencias. Entonces cuéntenos un poquito de pronto desde la base o como la inspiración general, y cuando hablamos de Souls-like es que trae algunas de estas características, aún no todas. Diría que las tiene casi todas, pero tiene también unas cositas propias o unos giros en particular que le dan como alguna diferenciación. Efectivamente, estos juegos se caracterizan porque los enemigos hacen bastante daño. Debemos ser muy cuidadosos al avanzar. Debemos tener en cuenta muchas veces las defensas y la forma como atacamos, porque todas nuestras acciones y ataques consumen una barra de aguante o una barra de estamina. Este juego en particular al inicio nos da a escoger entre tres estilos de combate, uno ágil, uno balanceado y uno de poder. Eso determina nuestra arma inicial y también la distribución de los puntos de habilidad iniciales, porque pues esto sigue siendo un juego de rol, entonces tenemos vigor y agilidad y espíritu y todos esos, digamos, puntajes como si fuera un juego de rol clásico. Otros elementos comunes que tiene este juego con los tipos Souls es que en los puntos donde descansamos, que aquí se llaman Stargazers, en los juegos Souls son fogatas, en algunas cosas son camas, bueno, cada juego tiene su propia denominación, pero esencialmente son puntos donde descansamos. Estos puntos nos permiten mejorar el personaje, recuperar las curaciones que siempre son limitadas, pero también tiene la consecuencia de que hacen reaparecer a todos los enemigos que hayamos eliminado. También existe en este juego la opción de mejorar las armas y ganamos experiencia, que en este caso se llama Ergo, al eliminar diferentes enemigos. Si morimos lo perdemos temporalmente y tenemos que regresar al mismo punto donde morimos para recuperarlo, como para recogerlo del suelo. Y este punto y estos puntos de ergo se utilizan para comprar puntos en las diferentes habilidades del personaje o algunos consumibles. Es decir, cuando llegamos a estos lugares podemos decir, bueno, tengo suficientes puntos para subir, tengo suficiente ergo para subir un punto a mi vigor, o un punto a mi agilidad, o un punto a mi resistencia, o un punto a no sé qué. Y subir ese punto pues tiene diferentes impactos en diferentes estadísticas. Esto es un poquito complicado. Es muy común en los juegos de Soul, sobre todo en los más clásicos, pero puede ser algo abrumador inicialmente porque uno no sabe en qué gastar los puntos. Estos son como los elementos comunes de los juegos de Souls que contiene este Lies of P. Pero les mencionaba que hay también algunos ajustes sobre la fórmula. Entonces, el primero de los más importantes es que las armas en este juego tienen dos partes: el mango o la parte de donde se agarra y también la hoja, pues la hoja o la cuchilla o el mazo, o digamos que el objeto con el que golpeo. Y yo puedo a partir de cierto punto combinar estas dos partes
para, por ejemplo, usar un mango rápido. ¿Se acuerdan que les dije que hay 3 estilos de combate? Ágil, balanceado y de poder. Entonces yo podría, por ejemplo, tener un arma con un mango rápido, pero con una cuchilla larga, que lo que me hace es que la animación es más rápida por tener el mango corto, pero el alcance es más largo por tener la cuchilla larga. O al revés, yo podría tener un mango de poder con una cuchilla más corta, o un mango de poder con una mejor cuchilla de poder, y yo voy armando ahí las armas que voy necesitando. Eso es nuevo de este juego. Otro elemento es que en este título en particular el combate tiene un fuerte énfasis en el bloqueo y en el parry o bloqueo perfecto. Si yo simplemente bloqueo los ataques de los enemigos, el enemigo igual me hace daño, pero me hace una fracción de lo que me haría si yo no bloqueo. Si por otro lado yo bloqueo en el momento perfecto, o sea, como lo hago en el momento correcto, no solamente no recibo daño, sino que además de eso consumo menos estamina de la que consumiría por haber bloqueado, y adicional a eso, al absorber ese golpe, el enemigo pierde estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Pues que cuando yo le hago varios golpes o varios bloqueos, la barra de energía de él empieza a brillar, y si yo le pego un golpe fuerte, él queda, por así decirlo, mareado, y le puedo hacer un golpe devastador. ¿Listo? Eso también es un elemento que le ponen mucho más énfasis, o le ponen énfasis en este juego. Otro cambio es que nuestro personaje, como es una marioneta, tiene un brazo mecánico. Ese brazo lo podemos cambiar, tiene diferentes tipos de brazos y diferentes efectos. Entonces hay un brazo que es el que nos dan inicialmente, que es un brazo tipo gancho, que lo que sirve es como un hook para atraer enemigos o retenerlos un segundo mientras nosotros les acercamos. Eso nos permite pues diferentes estrategias. También tenemos un brazo que funciona como un lanzallamas, otro que hace poderes eléctricos, otros que son disparos, etcétera, etcétera. Eso sí, el uso de estos son limitados y se van cargando poco a poco a medida que vamos matando enemigos con golpes normales. Otro elemento aquí es que hay que mantener el arma afilada, por lo menos en buen estado. Esto es que a medida que nosotros vamos lanzando golpes, el arma se va como desgastando, no hace menos daño ni nada, pero si llega a un punto en que le permitimos que se baje todo, el arma se nos puede romper, y al romper queda haciendo una miserableza de daño. Entonces hay que tenerla en cuenta y hay que irla afilando con cada cierto tiempo. Eso es solamente un botoncito, pero hay afiladas especiales. O sea, hay momentos en que si la afilamos con una piedra especial, con un objeto consumible, al hacer esa afilada, el arma consigue ataques elementales. Entonces es una piedra que si yo la afilo con esa piedra, mi arma empieza a hacer daño eléctrico. Si yo la afilo con esta piedra, mi arma empieza a hacer daño de fuego y cosas por el estilo. Pero esos son consumibles. Y la afilada normal, pues sí, es así, es común y corriente. Dios mío, ¿qué más podemos decir? Ya. Bueno, ya les comentaba, obviamente, como esto es un juego tipo Souls, la dificultad es más bien elevada. Y esto implica también que el juego tiene varios jefes y subjefes. Estos sí, bastante complicados. Algunos son más imaginativos que otros. Y hay que aprenderse los movimientos, hay que aprender en qué momento bloquearlos, cuáles movimientos es mejor esquivarlos, etcétera, etcétera. En este juego recuerden que el énfasis es el bloqueo más que el esquive. En Souls, en los juegos Souls, por los Dark Souls o los Elden, uno puede tener builds o construcciones, o armar personajes ágiles que permiten dar botes de aquí para allá y esquivar con eso todos los retos. Aquí no, aquí es hay esquive, pero es mucho más difícil sacarlo adelante, es mucho más sencillo dedicarse al bloqueo, y hacerlo perfecto es complicado porque hay que aprender el momento correcto para bloquear y qué ataques se deben bloquear y cuáles son mejores esquivarlos. Y el juego, para facilitarnos las batallas con estos jefes, a la entrada de cada jefe pone una fuente. En esa fuente uno utiliza fragmentos y eso le permite invocar un espectro que nos ayuda en la batalla.
usar este espectro no es obligatorio, pero sí es recomendado si ustedes se encuentran atorados o el juego les pareció muy complicado a estos jefes. Está en prácticamente todos, excepto 2 o 3 batallas, están estas fuentes y el juego se encarga a cada rato de darnos los recursos para hacer la invocación de los espectros. O sea, se nota que el juego quiere que utilicemos los espectros para que no nos quedemos ¿Y atorados. eso no va en contra de la filosofía de los gatekeepers que usted mencionaba? En los gatekeepers sí, pero el juego no, porque el juego me está haciendo el esfuerzo para votar. O sea, hubo un punto que yo dije, no, bueno, yo los utilizo si de verdad me siento bloqueado. Y empecé a jugar y vi, no, pues está complicadito, pero los estoy matando sin problema, tal, tal, tal. Cuando me di cuenta tenía un montón de estos fragmentos de estrellas, se llamaban creo que Star Fragment, una cosa por el estilo. Me tocó empezar a venderlos, porque de verdad el juego le empieza a uno a botar esos fragmentos como, hey, úselos. Y yo, no, espere, pero no los estoy necesitando. Pero se nota que el juego quiere que uno los utilice. Entonces sí, la gente, ay, no, sí, ay, el colmo que usted utilice, pero no, para eso están, utilícenlo. Si de verdad la siento muy, muy difícil, muy bloqueante, ahí están, o sea, es una herramienta más del juego. Nadie lo está obligando, pero ahí está la posibilidad. Lo del tema del parry, esto me sonó un poquitico a Sekiro, que tiene fama de ser un juego de esos que, a diferencia de pronto de otros en donde se puede de alguna manera cambiar clases o tener cosas así, Sekiro obliga como a ser muy estricto en aprender a esquivar y a ser muy rápido con los reflejos. ¿Aquí también pasa lo mismo? Sí, pero este es más de rol. El problema que tiene Sekiro es que es muy estricto con el tema de los bloqueos, pero yo no puedo mejorar el personaje de ninguna otra forma. Aquí no. Aquí si usted se ve muy bloqueado, primero que todo, pues están los espectros. Entonces, si de verdad la ve muy, muy negra, hermano, invoque esos espectros y que le ayuden con la batalla que necesiten ayudar. Porque sí siento que hay como 2 o 3 batallas, que sentí que el build que tenía no era el adecuado. Yo estaba haciendo un build de poder. Es decir, que le metí muchos puntos a resistencia y a golpe, a hacer golpes muy contundentes. Pero hubo 2 o 3 jefes que yo lo sentía, uy, que estos están muy rápidos para mis bloqueos. Yo creo que me hubiera ido mejor con un build de agilidad. Pero si me hubiera ido con un build de agilidad, las otras batallas que ya pasé me hubieran parecido muy complicadas. Y digamos que para eso están los espectros. Ese es el primer aspecto. Y segundo, pues a la mala usted también se puede poner a grindear, porque usted finalmente sí recibe experiencia y puede meterle puntos a ciertas habilidades o a ciertas cositas para hacer un poquito más sencillo su avance. No es fácil en ningún momento, pero sí usted se puede, por ejemplo, decir, uy, es que si hubiera tenido un poquito más de vida, aguanto ese golpe especial. Entonces, pues vaya, suba 1 o 2 niveles y métale 1 o 2 puntos a vitalidad, de tal manera que usted aguanta un poquito más de golpes o más resistencia para poder bloquear 1 o 2 ataques y luego contraatacar. Entonces, es un poquito más amigable en ese aspecto. Y lo que le digo, si de verdad están bloqueados, para eso están los espectros, úsenlos. ¿Qué pasa cuando matamos a estos enemigos? Pues además de que nos dan un montón de experiencia, también recibimos unos elementos que se llaman cuarzos. Estos cuarzos permiten activar un árbol de habilidades que dan como mejoras pasivas. Entonces, por ejemplo, nos dan más curaciones. Inicialmente arrancamos con las 3 curaciones básicas, pero pues si metemos puntos en el pedacito del árbol correcto, recibimos más curaciones adicionales. También podemos, por ejemplo, recibir una bonificación al atacar por la espalda, o descuentos permanentes para las tiendas, para cuando hacemos compras con estos ergo. Un problema que sí le encontré, y lo que le mencionaba, es que yo me fui por un build de poder y la posibilidad de reiniciar los puntajes o de tratar de armar un árbol diferente, usar poderes diferentes dentro del árbol de habilidades, se obtiene muy avanzado el juego. O sea, cuando llegué a la parte cuando me dijeron, sí, bueno, listo, ahora sí, ya, por fin lo voy a dejar,
le voy a devolver todos sus puntos de ergo si usted quiere, y usted los vuelve y los redistribuye como lo necesite, y le voy a devolver todos los cuarzos y usted vuelve y los distribuye en el árbol de habilidades como quiera. Cuando me dieron eso, yo ya estaba tan metido en mi build de poder que dije, no me voy a poner a probar la build de agilidad ni abate. O sea, no, ya, o sea, demasiado tarde. Esto me lo hubieran dado en el episodio, en el capítulo 2 o 3, me hubiera puesto a probar si me iba mejor con agilidad o me iba mejor con poder. Pero yo ya estaba tan comprometido con mi build de poder que no tenía sentido tratar de aprender en ese mismo momento a volver a aprender a pelear, pero teniendo un build de agilidad. Entonces eso sí es bastante molesto porque, primero que todo, cuando me dijeron elija poder o agilidad, yo no sabía cuál era el criterio para uno o para el otro, no sabía cuál era la mejor opción, no sabía si alguno era viable o inviable. Afortunadamente ambos son viables, pero sí ya, o sea, como bien dice, lo comprometen a uno desde el principio, y la opción para cambiar eso se la dan ya a uno muy tarde. Les mencionaba pues que el juego es bastante difícil. Yo lo jugué con la versión actualizada. Esta es una versión que tiene una dificultad ajustada. Le cambiaron algunas cositas, no sé exactamente qué, pero yo estuve leyendo como los data patch, y lo que decía es que cambiaron la ubicación de algunos enemigos, el daño que hacen los enemigos que lo emboscan a uno. Normalmente salen enemigos como de la nada, o pues no de la nada, sino que están ocultos detrás de alguna cosa y le pegan a uno un golpe adicional. Ese golpe inicial, entiendo que antes hacía un poquito más de daño, aquí lo ajustaron para que no lo maten a uno así como de forma tramposa. Igual sigue sin ser un juego amigable con los novatos. Esto es para la gente que sabe cómo se juega un juego de este estilo, porque lo que les digo, elegir el build, saber a qué meterle los puntos, sobre todo porque se compromete uno con esos puntos durante mucho tiempo, aprenderse los patrones de los enemigos, todos esos temas es bastante complicado, y lo sé porque yo tengo varios amigos que les dijeron, le voy a dar una oportunidad al juego, va a ser el primer Souls que yo voy a jugar, porque el juego lo lanzaron el día 1 en Game Pass. Entonces muchas personas dijeron, ay sí, qué bonito, Pinocho y un Souls, yo nunca he jugado un Souls, quiero jugar un Souls, y de verdad se estrellaron. O sea, no lograban llegar al primer jefe, que es como el primer chequeo de habilidad. Se morían y lo intentaban, y al final no, muchos se frustraron. Yo tengo incluso algunos que avanzaron bastante, llegaron como hasta la mitad del juego y dijeron, no, ¿sabe qué? No me siento a gusto. Y yo, utilice los pinches espectros. No, es que así no se juega un Souls, y lo abandonaron y no jugaron más. Entonces, no es de los sencillos, es más bien de los complicados. Eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos que tenemos todos como estas guías, juego lineal, pero que tiene pues todos estos puntos de dificultad que lo hacen un poquito o que lo ponen en ese subgénero. Hablemos entonces un poco de, ya nos había puesto en un contexto de más o menos el tiempo histórico en el que más o menos está, pero también estamos en un mundo en donde hay como autómatas o androides o robots, cosas de estas. La gente a veces lo compara con Bloodborne precisamente, aunque pues porque es como medio gótico y medio lúgubre. Sí se parece tanto. Un poquito, pero pues mencionar que el título visualmente le apunta al realismo, con algunos elementos estilizados, como por ejemplo las caras de los personajes. El tema de los enemigos, pues en su mayoría son marionetas o robots, por así decirlo, que se nota que inicialmente tenían algún tipo de uso doméstico. Entonces al principio se encuentra uno con muchos sirvientes, mayordomos, policías. Los jefes son monstruos de gran tamaño, algunos mecánicos y otros son infectados por esta enfermedad que les mencionaba y que tienen algún tipo de deformidad. La ambientación, les recuerdo, es europea, de la época bella. Eso se refleja en la arquitectura y en los diseños de todas las áreas. Funciona muy bien para darle una entidad al juego y mostrar el contraste entre cómo deberían lucir las cosas y los estragos que ocasionaron tanto la enfermedad como esta rebelión de las máquinas.
El desarrollador también jugó un poquito con el tema del clima y la hora de la acción. Pasamos mucho tiempo en la penumbra usando fuentes de luz artificial. Ese tema de que casi todo el tiempo estamos de noche es lo que lo hace ver un poquito más como un Bloodborne, pero definitivamente la arquitectura es mucho más moderna y es mucho más elegante. Eso sí, todo ya está acabado por todo lo que pasó y eso que encuentra uno carruajes destruidos en todas partes y tiendas con las puertas abiertas y los vidrios rotos y ese tipo de cosas. Eh, esa oscuridad también les permite ocultar algunos elementos visuales algo pobres, porque pues igual esto sigue sin ser un producto con un presupuesto AAA. El estudio no es tan grande. Eso es lo que llamaría uno normalmente un AA. Y eso se nota en cositas como por ejemplo que la sincronización de los labios no es la mejor. Se siente cuando les enfocan de cerca la cara a los que están hablando, se siente que los labios no están bien sincronizados. Pero por otro lado tiene detallitos bastante interesantes, como por ejemplo el personaje tiene como un tic en su brazo mecánico. Es como si el brazo mecánico le estuviera haciendo cortocircuito. Entonces, a pesar de que uno deja al personaje quieto, él como que se mueve como si tuviera un tic en el brazo. Entonces, unas de cal y otras de arena. En cuanto a motor gráfico, este juego fue desarrollado en Unreal Engine 4. Para la generación actual, el juego cuenta con 3 opciones visuales. Una de calidad, una balanceada y una de desempeño. Mi recomendación es que usen el modo de desempeño por el tema de la precisión que se requiere en los bloqueos. Es más fácil responder en el momento apropiado si uno lo está jugando en el modo de desempeño, pero vale la pena mencionar que todas se ven bastante bien y lo más importante, todas tienen frame rates estables. No es que hayan unas que hayan caídas y subidas, no. Son frame rates más bajitos, por ejemplo el de calidad va a 30 cuadros por segundo, pero son estables 30. El de performance va a 60 y bastante también estables en 60. Este juego también salió en la generación anterior, PlayStation 4 y Xbox One. En esa generación lo que hicieron fue que sacrificaron la resolución, varios efectos, la calidad de las texturas, y lo que lograron haciendo esos sacrificios es que el juego funciona a 30 cuadros por segundo, pero muy, muy estable. Sobre PC, pues obviamente eso depende de la máquina que usted tenga, pero me puse a investigar un poquito y escuché muy buenos comentarios sobre la optimización en PC para todas las plataformas. Incluso en Steam Deck dicen que el performance es bastante bueno, es más o menos como el grado balanceado de las consolas de nueva generación, o sea, va como en 45 cuadros por segundo, que entiendo que es la resolución media del refresco de la pantalla del Steam Deck. Entonces, en todos los PC, el juego es muy, muy buen port para PC, por si le quieren echar una mirada, y no tiene problemas de optimización grandes. Perfecto. Y sobre el tema ahora sí de música, sonido, esto tiene voces en qué idiomas. Bueno, el juego cuenta con actuaciones de voz solo en inglés y subtítulos como en 12 idiomas diferentes, sin incluir español latinoamericano. Hay español, pero es español ibérico. El reparto es un grupo mixto entre novatos y veteranos. Como se podrán imaginar, algunos hicieron un muy buen trabajo, otros no tanto. Pero la verdad, el problema más que la actuación de voz es que los guiones son muy expositivos. Y como nuestro personaje no responde nada, sino que es silencioso, pues nos ayuda ahí como a generar una buena interacción en los diálogos. La música fue compuesta en su mayoría por un compositor del Corea del Sur que se llama Silun Lee. Ya había trabajado en otros títulos previamente, en Black Desert, en Los Ark, en algunos otros que no recuerdo en este momento. Y toda la música que está relacionada con el combate, especialmente con los jefes, es orquestada con muchos instrumentos de cuerda y percusión, e incluso coros fragmentados aquí y allá para dar la sensación de batalla épica. Pero cuando estamos explorando en el mundo, la música prácticamente se pierde en el fondo. O sea,
sé que había música, pero no recuerdo absolutamente nada de lo que suena. Eh, y dentro del juego, y me pareció un poquito raro, pero dentro del juego uno puede encontrar discos. Esos discos uno los compra, se los encuentra, se los dan como recompensa en misiones secundarias, cosas por el estilo. Y los podemos llevar y reproducir en nuestra base. ¿Para qué sirven esos? Esos nos ayudan a volvernos más un niño de verdad. Es equivalente a como si dijéramos mentiras. Usted coge esos discos, los lleva a la base y los escucha. Y por haber escuchado música de calidad, su personaje como que se vuelve más persona. Esa música es muy buena. Muy, muy buena. Estos son como compositores invitados. Y son como 12 canciones más o menos, excelentes con música, con instrumentos que se sienten de la época, con acordeones, con guitarras, pianos, muy buenas canciones que solamente las podemos escuchar allá en la base. Entonces estas son las canciones que deberían sonar más dentro del juego, pero no, están allá en la base. Listo, entonces de esto, ¿qué nos vamos a quedar escuchando? Vámonos a escuchar una canción que se llama Dreadful March, una de esas tonadas de combate que les mencioné previamente. Estamos en el podcast 239 de Crónicas Goomba. Estos podcasts los encuentran en la plataforma en la que nos están escuchando. Les agradecemos mucho la interacción que puedan hacer allí. Estrellitas, comentarios, likes, nos sirven bastante. El día de hoy estamos hablando de Lies of P, un juego Souls-like que César jugó en PlayStation 5. Ya nos habló un poco de en general del juego y vamos a pasar entonces a hacer como un resumen de lo que más le gustó, por qué de pronto lo recomendaría como primera parte. 3 puntos positivos para destacar. Primero, es visualmente llamativo y tiene un excelente desempeño. Esa ambientación de la época bella, de las máquinas y de esta enfermedad es muy, muy, muy interesante. Entonces, eso es un punto positivo. Otro es que mecánicamente es muy sólido y tiene suficientes ajustes a la fórmula para que no se sienta como una copia calcada. Entonces sí, tiene varios elementos, sí. Que los puntos, que la forma de recuperar la vida, que la forma de perder la experiencia, etcétera, etcétera. Pero también tiene, por ejemplo, ese manejo de que las armas tienen dos partes, de que el tema de que si yo bloqueo en el momento correcto, voy a tumbar más fácil al enemigo. Todo ese tipo de cosas le dan su giro lo suficiente como para darle una identidad propia. Y lo otro positivo es que la mayoría de las batallas con los jefes son divertidas. No todas, pero por lo menos se nota que, hey, miren, tiene su patrón, tiene los diferentes movimientos, hay que aprender a identificarlos, cuándo bloquearlos en el momento correcto o cuáles es mejor esquivarlos. Y es entretenido tratar de encontrar esos patrones. Y los puntos de chequeo están bien ubicados para que no toque caminar un montón y devolverse mucho, sino que volverlos a intentar relativamente rápido. Esos positivos. 2 puntos para mí negativos. Y es que el diseño de los niveles no es muy llamativo ni interesante. Es decir, es como prácticamente vaya por este pasillo, luego vaya por este pasillo, luego vaya por este pasillo, luego vaya por este pasillo. Aquí encontramos un atajo para no tener que dar toda esa vuelta la próxima vez. Y ahora vaya por este pasillo, vaya por este pasillo, vaya por este pasillo. Ya, listo. Aquí encontramos otro atajo y encontramos ya. No es así muy, muy, muy interesante el diseño de los niveles. Y otra cosa que me pareció malo es ese tema de que las opciones de experimentación que me los dieron demasiado tarde, cuando yo ya estaba muy comprometido con mi modo de juego. Entonces, eso evita que uno experimente. Incluso cuando hice el segundo run, a mí me dan los puntos con los que terminé el juego la primera pasada. Le suben más la dificultad al juego, entonces tampoco es, ay sí, ahora sí exploremos la agilidad. No, suerte, ya estoy aquí recasado con este modo de juego de poder
no me voy a poner a experimentar con cosas, más bien agarro más puntos y los asigno para los que lo necesiten. Esos son los 2 puntos negativos. Y hay 3 punticos que no son necesariamente negativos, pero que sí hay que tenerlos en cuenta a la hora de mirar si uno llama a este tema, lo quiere jugar o no. Primero, el tema de que la trama llega muy tarde. Es decir, de verdad al principio me costó mucho trabajo porque no me tenía enganchado el juego por culpa de la trama. O sea, la verdad era muy básico de vaya y rescate no sé quién, y yo, pero por vaya y rescate, y yo, ay, está bien, ya voy a rescatar eso. Entonces no me logró enganchar, y sí engancha, pero muy tarde dentro del juego. Otro punto que también hay que tenerlo en cuenta es que sí hay un par de picos de dificultad. Hay, yo diría que unos 2 o 3 jefes dentro del juego que uno dice, uy, no, este jefe no debería ser este jefe, sino debería haber llegado como 2 mundos más adelante cuando yo tuviera mejor personaje. Pero pues, si tienen la disponibilidad, pues utilicen los pinches espectros. Para eso los pusieron. Y el otro tema es que se me hizo un poquito complicado utilizar los ítems en el control. Hay que cambiar los menús y uno está pendiente del bloqueo para... No, la verdad utilicé muy poquitos ítems. Como quien dice, seleccioné uno para curarme y uno para atacar, uno ofensivo y uno defensivo, y ya. El resto de los ítems, suerte, porque no me voy a poner a jugar con eso de activar uno y de desactivar el otro. Es complicado, al menos con control. No sé si haya más opciones en otro lado, pero a mí me pareció... y pues usé muy poquitos ítems a lo largo del juego. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Démosle un cierre aquí de a quién le recomendaría este juego, en qué categoría lo ponemos. Y si hay, digamos que juegos de pronto parecidos. Primero entonces, ¿qué categoría? Lo voy a distribuir en 2 opciones. Si ustedes no tienen experiencia con juegos de Souls, este juego está bastante alto de dificultad y se me hace que la categoría para esas personas de este juego es claramente un juego alquilable. ¿Tienen Game Pass? Hagan lo que hicieron mis amigos, vayan, pruébenlo, descárguenlo, jueguenlo un rato, miren a ver si se pueden acomodar el estilo de juego o no. O si quieren probarlo, búsquenlo barato, porque de verdad pueden estrellarse duro con este juego. Eso es para los que nunca o tienen muy poquita experiencia con los juegos Souls o nunca han jugado juegos. Si por otro lado ese es una subgénero en el que tienen alguna experiencia o les gusta y ya saben de antemano que les gusta, este es un juego definitivamente comprable, porque tiene, lo que les digo, todas las mecánicas básicas más sus propios giritos que lo hacen interesante para probar cosas un poquito diferentes. Entonces, si no tienen experiencia, alquilable. Si ya los conocen o saben que les gusta, definitivamente lo paso hasta comprable. Y en cuanto a opciones, les voy a nombrar algunas. Les voy a nombrar que yo sé que Víctor ya no se acordaba, pero también los he reseñado yo. En el podcast 156 yo reseñé un juego tipo Souls que se llama Code Vein, que es Souls pero con waifus, es decir, Souls pero mucho más estilo anime. Ese también es una buena opción. En el podcast 148 yo reseñé también un juego tipo Souls, pero en un futuro de más tecnología, que se llama The Surge 2. También es una buena recomendación. Y voy a recomendar la primera versión del juego porque se siente un poquito más relacionado con el género, con el subgénero Souls, que es Star Wars Jedi Fallen Order. El segundo juego, Jedi Survivor, se me hace mejor juego, pero es un poquito menos Souls. Y este sí es un buen título para que la gente pruebe las mecánicas de ese subgénero en una ambientación mucho más amigable. Este es Star Wars Jedi Fallen Order, lo presentamos en el episodio 76.3. Y es una excelente opción para que las personas que no están familiarizadas con el subgénero prueben y saquen adelante y de verdad aprendan como los elementos básicos. También tiene bloqueos y parries y contraataques y cosas por el estilo, pero es más, perdona más al jugador.
Entonces es una muy buena opción para entrar en este mundo, en este subgénero de los Souls. Y les recomiendo ese porque se me parece que ese es un poquito más Souls que la segunda parte, que realmente me parece que la segunda parte es mejor juego, pero es un poquito menos Souls, es un poquito menos exigente, como que lo hicieron incluso más sencillo que el juego anterior para que las personas pudieran avanzar sin problemas. Bien, don César, entonces con eso terminamos el podcast de hoy. ¿Dónde lo consigue la gente? Cuéntenos un poquito ya para despedirnos. Listo. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Yo estoy muy pendiente de mi cuenta de Twitter, incluso la Instagram sí la tengo un poquito abandonada, pero también estoy disponible. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado, Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor también. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. La semana entrante los esperamos con un episodio de Bitácora 4K.